Aquí comienza Hablando de Arte con Nolo Correa. Un espacio para la cultura. Hágase la radio. Artes plásticas, el espejo del alma, con Andrés Bestarmayo. Mona Lisa, men have named you. Bueno, y entonces damos inicio al programa. El menú ya se lo conté y vamos al inicio de ese menú. Pero me gustaría decir que a pesar de las nubes a veces, de lo gris del clima o del cielo, de pronto tenemos la virtud, la magia de que aparecen los colores. ¿Y a qué se debe eso? ¿Se debe al arco iris? No, algo mucho más cercano a nosotros, a ustedes y a nosotros. ¿Cuál es? Encontrarnos con el dueño de los colores, Andrés Bestarmayo. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nolo? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, por suerte, muy bien. Acá estamos, Bueno. y más con este recibimiento que me haces, la verdad que muy contento. Bueno, lo mereces todo, ya lo sabes. Bien, propusiste que hoy hablaríamos, me decías, del arte ecológico. Es un tema de este tiempo, sin duda, ¿no? Yo creo, mira, viste que yo estoy viviendo en Barracas, tengo el taller en La Boca, y permanentemente el recorrido que hago es por la costa, salir a caminar, más en estos días con todos estos conflictos de que uno está evitando la acumulación de gente. La costa es hermosa en ese sentido, porque uno se encuentra solo, puede pensar bien y caminar. Así que es un trayecto más o menos de unos 45 minutos que hago de mi casa al taller. Y vos ves que la naturaleza es tan hermosa, los reflejos de la luz del cielo en el agua es tan bello, ¿viste? Y los pájaros, y bueno, y todo lo que puede dar la relación de un paisaje portuario o un paisaje que está relacionado con un río, ¿no? Tan noble como el riachuelo. Pero está totalmente contaminado, ¿no? Entonces uno dice, qué extraordinario esto de nuestra cultura, de la cultura esta que planteamos permanentemente como una alternativa de salida y como que permanentemente seguimos insistiendo sobre los mismos conceptos culturales. Y en menos de 100 años nosotros dejamos ese río totalmente contaminado, ¿no? Entonces ahí te replanteás, bueno, todas estas marinas, todos estos paisajes que la otra vuelta compartíamos con vos, a nuestro público de Quinquela, de esa Boca tan pujante y obrera y trabajadora, pero también como nunca le dimos lugar a lo que es la naturaleza en sí, ¿no? A la prioridad del lugar. Si bien la pintamos y nos embellecía, se dice hasta que la isla frente a la ribera de la Boca, la isla Maciel, era un lugar tan bello como el Tigre, y que justamente toda la relación de las familias iban a pasar los fines de semana a la isla, porque había recreos, había lugares donde se comía, se cantaba. Como todo eso, fíjate vos, que podría ser parte de nuestra cultura y de nuestro arte, cómo lo fuimos cambiando en poco tiempo por la gran contaminación que hemos generado, ¿no? Ni hablar, si te hablo de la ribera, de todas las destilerías que están en la isla hoy, ¿no? Que además es una bomba de tiempo si eso llegara a incendiarse, porque bueno, se dice que el componente explosivo puede ser que abarque a gran parte de la capital. Así que bueno, vivimos en esa constante desacelerar y pisar el acelerador hacia adelante, sin tomar conciencia de que hace 100 años atrás ese río era
no solamente navegable, sino que no estaba tan contaminado. Por el otro lado estaban los clubes de regatas, que por lo tanto daba lugar a que la gente saliera a remar. Hoy hay unos amigos que mantienen esa tradición, pero bueno, en un río que está totalmente contaminado. Así que bueno, eso siempre me tocó. Y cuando yo te hablaba muchas veces de que la pintura rupestre y el arte rupestre a mí me había hecho replantear muchas cosas, y más yo viniendo de un taller de mural, siempre entendí, ves, que cuando me metí en eso estaba buscando una raíz, pero nunca lo había asociado con el arte ecológico. O sea, uno busca, bueno, cuáles son los antecedentes, ¿no? de nuestra cultura, de nuestras culturas originarias, de dónde podríamos partir si estábamos hablando de color, de pintar. Bueno, y ahí surge mi encuentro, que yo ya a nuestro público por ahí ya lo canso, pero el contacto, ves, desde dónde podíamos partir. Y a mí me tocó, por esas situaciones de la vida, de las casualidades, conectarme con Córdoba y con Cerro Colorado. Y en ese sentido, Cerro Colorado, Córdoba, donde están los restos de nuestro querido Atahualpa Yupanqui, como dice la canción de Atahualpa, entre Santa Elena y Rayo Cortado se encuentra Cerro Colorado, la Ruta 9, bello lugar, hermosísimo, y ahí comprendo, ves, que no solamente la pintura rupestre estaba ligada a la pintura mural, sino al arte ecológico, cómo alguien podía haber dejado hace cientos de años, miles de años, una huella, una referencia en una roca, en un alero, en una cueva, y no realzaba el ego de nuestra cultura, ¿viste? Que lo que hacemos lo tiene que escuchar todo el mundo, tiene que saber que estamos, ¿no? Se tiene que hacer lo más grande posible, el espectáculo mayor. En cambio acá se daba todo lo contrario, ¿no? De que, bueno, podía vos estar caminando por un sendero y estaba la importancia por ahí de un mato, de una planta, de un arbolito, como la de la pintura, ¿no? O sea, y lo que a mí más me llamaba la atención, y más, viste, con la ingenuidad de cuando uno es joven y con la ternura por ahí casi de la propia ignorancia, viste que cuando uno va al interior parece que está deshabitado y que nunca fue habitado, ¿no? Cuando uno va a la Patagonia, cuando uno hace esas caminatas por las sierras. Ahora, este planteo que fue utilizado por la cultura por ahí invasora, por una cultura de poder contra estas culturas, lo toman a propósito. Y ahí tenemos, ves, un eslabón hermosísimo con lo que podría ser una cultura totalmente integrada al paisaje, que no se hizo notar, ni tampoco, mira, esto lo hablaba con otros antropólogos, ¿no? Yo tuve la suerte de conocer una vuelta a Casa Miquela, que es un antropólogo muy interesante de la zona sur, y él de Río Negro, y el tipo nos decía, bueno, pero, viste, porque nosotros, claro, queríamos tener la cultura, qué sé yo, de los olmecas, de los aztecas, viste, de los incas. Entonces decíamos, bueno, pero casi acá no tenemos referencias de imágenes tan fuertes. Dice, no, la belleza que nosotros tenemos de nuestra cultura es que tenemos un contacto con el neolítico y el paleolítico constante, ¿no? Como que eran culturas que estaban en un proceso de desarrollo y que no tenían una función netamente materialista como pudieron tener estas otras culturas. Entonces nos encontramos con un paisaje totalmente virgen, gracias a que estas culturas no lo destruyeron ni lo modificaron. ¿Entendés? Las grandes talas de monte con el tanino y qué sé yo, vinieron con los ingleses. O sea, nuestro Chaco llegaba casi hasta la provincia de Buenos Aires. Los grandes quebrachos con que se hizo todos los ferrocarriles, bueno, llegaban hasta acá. Yo debo decir, ¿cuántos cambios nosotros vimos como pobladores de este lugar y cuánta cultura por ahí no vimos por la ignorancia de no percibir, ¿no? Exactamente lo que nos habían legado?
Y en ese sentido, ¿ves? Hago hincapié mucho en esto, que muchas veces nosotros vamos hasta de turismo a Córdoba, a San Luis, a Jujuy, a Salta, a todo lo que es la Patagonia, y no tomamos conciencia que siempre estuvo habitado, pero su cultura de integración con el lugar nunca fue a contramano de la naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que ves que ahí tenemos un gran legado, hermosísimo, de que cuanto hacemos hincapié o buscamos un poquito, nos damos cuenta la capacidad de integración de estas culturas con su propio paisaje. Que nosotros, ¿ves? Por haber llegado como inmigrantes, de no conocerlo, generalmente tratamos de imponer y de superponernos a él o de tomar otro concepto, ¿entendés?, con el territorio. Pero bueno, un poco esa es la idea, ¿no?, de charlar. Bien, no quería interrumpirte. Dos cosas que surgen de lo que vos decís, ¿no? Una, fíjate qué paradoja la del hombre, que pinta la belleza, como decías vos, hoy hablaste del riachuelo. Yo me acuerdo, muchos años, menos que 100, yo, bueno, hasta el cansancio dije que me crié en Alsina, y los viejos hombres de Alsina decían que iban al riachuelo, ahí en el puente de Alsina, a pescar. E incluso se sumergían en el agua, ¿no? Se ponían su short el sábado, el domingo, no sé cuándo, y se metían en el agua, como vos te metes en la playa, la mejor que elijas. En fin, quiero decir, por un lado eso, hasta ayer estaba habitable o se podía sumergir en él. Y por otro lado, vuelvo a esto de la paradoja, porque me parece importante recalcarlo, ¿no? Por un lado, nos solazamos, ay, qué bien, qué hermoso paisaje, lo pintamos, y mientras tanto le estamos tirando un misil continuamente, ¿no? Qué ironía la del hombre. Es cierto, porque estamos hablando permanentemente del riachuelo, pero nadie lo cuida, ¿no? Yo hoy, suponete, siempre lo hablamos con gente acá de La Boca, y muchas veces se enojan cuando se los digo, ¿no? Porque cuando yo hablo de La Boca, generalmente se habla dándole la espalda al riachuelo. Claro. Y más en este momento, ¿no? Entonces nosotros tenemos uno de los puertos más, como decía, el planteo, ves, desde el punto de vista de un puerto hacia adentro, ¿no? Y el ingeniero Huergo lo planteaba como uno de los mejores puertos porque no eran azotados por las tormentas. En el Río de la Plata, el otro puerto está abierto, entonces no, está hacia adentro, está hacia Pompeya. Entonces decía que las naves estaban muy bien cuidadas y que con un simple dragado, hoy que se habla tanto de las dragas, con un simple dragado estaría en funcionamiento. Entonces yo siempre jorobo con los muchachos de acá y digo, bueno, esto es como si tuviésemos nosotros un estacionamiento de 10 pisos y porque hay un poco de arena en la puerta no lo usamos, ¿no? Entonces ves que está toda la costa arreglada, la verdad que se hizo un trabajo de infraestructura extraordinario en el sentido de que se elevó todo el margen para que no entre el río en sus sudestadas, pero no lo están utilizando. O sea, la ciudad de Buenos Aires no lo utiliza y lo tiene ahí totalmente como esperando el momento, ¿no?, que digan, bueno, ahora sí. Pero todo eso, ves, que podría tener otra conformación, otra actitud, hasta desde el punto de vista laboral, no lo usamos. Y por el otro lado, lo seguimos contaminando porque muchas de las empresas que están ligadas al río Matanzas, que es el río donde desemboca el riachuelo, no hay trabajo en sí que vos veas que hay un gran cambio, ¿entendés? Ni tampoco un dragado para limpiar el barro tóxico que quedó. Pero bueno, hablando de La Boca, ¿no? Un gran defensor, un gran crítico que iba en el mismo sentido de tu discurso, es el padre del marquero, que ya no está, de Daniel Ferrer, el marquero, el padre,
escribió incluso sobre las petroquímicas y todo, cuánto daño hacían, ¿no? Pero bueno, ten en cuenta, te voy a proponer irnos a la pausa, Bueno, pero que ahora, en 1000 días, vamos a limpiar el riachuelo. Así que está esperanzado en eso, ahora volvemos. Estamos de vuelta. Y hablemos, porque también estaba ligado, me parece, en la idea primigenia, hablar del muralismo con respecto a la sí, ecología también, ¿no? sí, yo lo que te planteaba por ahí y vamos a mostrar algunas imágenes, cosas de... como me planteabas vos que lo habíamos asociado al mural, yo acá pongo Sí. algunas referencias ¿ves? De lo que comentaba de Cerro Colorado, un cerro, esos aleros, que están llenos de pinturas. Y en este caso se van a encontrar aquellos que vayan a Cerro Colorado con este tipo de pinturas que está relacionado directamente a lo que hoy nosotros podemos asociar con un arte plumario, la referencia del hombre y su estandarte de plumas, como lo veríamos en una comparsa en Río de Janeiro, en el Carnaval de Río de Janeiro. Bueno, esto era lo que habíamos hablado ya anteriormente de las definiciones distintas de mural, con Siqueiros, con Orozco, con Rivera. Esto era una mirada así de lo que era bien el mural urbano y puesto a disposición de la arquitectura, en la época de Gropius, en la Bauhaus. Esto eran conceptos de Mondrian. Y entonces, claro, como me plantean cómo esto de Cironi en esa etapa revolucionaria fascista en Italia, y esto, bueno, de Siqueiros, con una mirada de la libertad y de lo que iba a ser la revolución en México. Pero claro, me dicen, bueno, ¿cómo lo vas a complementar o a relacionar con este tipo de imagen que está directamente ligada a la roca? Y bueno, justamente por eso mi idea es de que tomemos conciencia de que ellos fueron los primeros hacedores con relación específicamente al trabajo específico de transcribir a través de imágenes y de color un sentimiento profundo y una relación de lo que estaban vivenciando. En este caso, es una de las primeras veces que se empieza a expresar la imagen del español, del caballo, con un hombre montado, y estos referentes verticales, liñitas verticales que podemos llegar a ver, como las referencias del hombre nativo, del hombre primitivo. Esto es una piedra grabada en Santa Rosa de Tastil. Bajale un poquito. Ahí, déjalo. Qué hermosura esto, ¿eh? Y esto está en Salta, en Santa Rosa de Tastil, y son grabados, están grabados en piedra y están directamente desintegrados, o sea, al paisaje. Y esto es por percusión. Son petroglifos, se los denomina antropológicamente, como imágenes grabadas en la piedra. Por lo tanto, vemos que no se modificó en absoluto en la naturaleza por haber incorporado un elemento artístico, un elemento plástico o un símbolo en referencia a eso. Esto es Cerro Colorado, esto es un alero donde ellos pintaban, donde guardaban noche, donde por ahí estaban esperando el momento para cazar algún animal, pero eran refugios donde casi tenían un sentido sagrado también, ¿no? Esto es Río Pinturas, esto es en Santa Cruz, pero me interesa mostrarlo porque es otro de los yacimientos que nosotros tenemos ligados. Ven, hoy en día que estaría tan ligado al turismo también y es una forma que a través del turismo de que tomamos conciencia de no hacer grafitis, de no ensuciarlos, de no romper las paredes, porque bueno, fue un legado que estas culturas nos han dejado y lo ideal sería que mantengan por muchas generaciones más que lo puedan llegar a ver. Esto es muchas veces lo que encontramos en las rocas, que son morteros, que muchas veces están relacionados al ritual sagrado, o también se dice a la mezcla del color, pero generalmente tienen un valor más de ritual.
Esto es Cerro Veladero, está enfrente a Cerro Colorado, y todo este cañadón está totalmente pintado. Entonces lo que me interesa a mí, por lo menos, es hacer la divulgación y marcar apenas un conocimiento, ven, en relación específicamente al paisaje, ¿no? Porque muchas veces tomamos el paisaje en el sentido, ven, de propiedad y de tratar de comprar muchos metros cuadrados para sentirnos poseedores de algo, ¿no? Y ven que la diferencia justamente en el cuidado con el paisaje de estas culturas era porque nunca entendieron que eso podía llegar a concebirse como una propiedad privada, como el concepto de propiedad privada que tenemos nosotros. Era un ser sagrado, era una referencia de la Pachamama, de alguien que les dio la vida, que los cuida y que les da de alimento para esas civilizaciones, para esas culturas. En ningún momento se podía entender que una referencia de este tipo podía ser entendida, ¿ves?, como que podía pertenecer a alguien y específicamente a un individuo. Estas son pequeñas pinturas para mostrar, ven, la sensibilidad de esta cultura. Es un laberinto, el laberinto de la vida y el jaguar, con un concepto, ven, más de cultura. Y acá por ahí te quería leer algo que lo tomé de una revista de Miguel Grinberg le dedica a Thomas Merton, en una revista también mítica de Miguel, que fue Mutantia, de los años 70, 80. Y ves que nos plantea Thomas Merton, los símbolos de la sociedad de masas son cifras en el rostro de un vacío moral y espiritual. Los símbolos pasan a ser vivos y significantes solo cuando el hombre es entendido como un ser sagrado. La desacralización del hombre comienza cuando los símbolos se vacían de significado y le es permitido sobrevivir precisamente a causa de que se admite su tutela en la medida que son equívocos, pero siempre necesarios para los ignorantes. El símbolo es un objeto que señala al sujeto. Mirá qué interesante esto. El símbolo es un objeto que señala al sujeto. El símbolo es un objeto que lleva más allá del terreno de división en que el objeto y el sujeto se enfrentan. Por eso es que el símbolo va más allá de la comunicación hacia la comunión. La comunicación tiene lugar entre sujeto y objeto, pero la comunión sobrepasa esta división. Es un compartir en básica unidad. Cuando una tradición pierde su virtud contemplativa y sabiduría, su simbolismo guardante pierde su significado y deja de ser un punto de referencia con el centro. El simbolismo degenera en un alegorismo. Esto es Thomas Merton. Y ves que bueno, volvemos a la significación de que, claro, para nosotros muchas veces ves el sentido de profundidad que pudo haber llegado a tener para estas culturas estos pequeños símbolos, para nosotros, ves, ya por ahí casi no tienen significación. Claro. Lo que él te dice que pierde sentido, ¿no? Pero me interesó en este planteo, y más como él lo propone, este Cerro Colorado. Ya, qué lindo. Que ves que está totalmente perfecto, ya no falta alguna inmobiliaria, ¿no?, que lo tome. Podíamos tomar en aquella época, mira, vos hasta tenía pelo, podíamos tomar agua de los arroyos. Y acá yo que ponía, ves, hay dos referencias de Cerro Colorado que son muy interesantes. El sol naciente y el sol poniente, ¿no? El este, el Intihuasi naciente, el oeste, el Intihuasi poniente. Y están ubicados en referencia a eso, ¿no? Uno extrovertido, amanecer, aparece la luz, comienzo día y vida, ir hacia afuera, los rayos son vectores, indicadores referentes de dirección, contiene el círculo en un punto central, el eje y unidad dentro de la totalidad nos contiene y vigila. Y el otro, fíjate vos qué interesante, Intihuasi poniente, introvertido, atardecer, desaparece lentamente, termina y comienza, la noche y la muerte,
ir hacia adentro. Los círculos concéntricos nos indican unir y venir al eje, unidad, interioridad, sueño, meditación, humanización, centro, extremidades, eje y cabeza. Y hay otra referencia, bueno, del ojo y del agua. Bueno, era un poco esto lo que te decía, ves que tiene un vuelo tan rico esta gente que trabaja por ahí en un plano espiritual, como Thomas Merton, ¿no? Este es el librito de Miguel, y hecho como revista, y Miguel planteaba, Thomas Merton en 1915 a 1968 fue un monje trapense, no violento, que encaró cristianamente el peligro del holocausto nuclear. Hoy sus palabras tienen vigencia tanto para el colapso ecológico como para las crisis éticas de finales de siglo. Thomas Merton. Me pareció bellísimo, una de que cómo abre, ves, en nuestro terreno, que para nosotros es tan importante, no solamente comunicar, sino tratar de tener una comunión, ¿no? De tratar de ir más allá. Y cómo también hace hincapié en esto de que el símbolo, cuando pierde el contenido, el significado, ¿ves? Pierde en cierta medida ese sentido de comunicación y de comunión, ¿no? Cuando eso que vemos reflejado nos integra, ¿no? Y nos abre internamente una pregunta o nos abre una puerta hacia alguna interioridad que es fantástica. Bueno, dentro, ves, de este plano que yo decía que es importante de poderlo mantener y dejarlo dentro de lo posible como lo hemos encontrado hoy nosotros, ¿no? Ya con eso ya sería un avance muy importante, todo lo que sería estos yacimientos arqueológicos y por el otro lado culturales, de darle nuevamente significación y de esa proyección que él plantea, ¿ves? De una apertura hacia una interioridad, ¿no? No solamente cuidar el paisaje por el paisaje en sí, sino todo lo que abarca el paisaje con estas culturas y la puerta que nos abren, ¿no? a ese mundo que por ahí para nosotros, con una mirada tan materialista, es tan extraño, ¿no? Claro. Pero bueno, es Bueno, un poco esa era la idea de hoy, de ver cómo el arte se relaciona con lo ecológico, con el paisaje. Muchas veces lo vemos al paisaje como una referencia de región o de nacionalismos, cuando yo creo que lo trasciende también eso. claro, claro. Nació con el nombre mismo. ¿Qué te parece? Es así Bien, nomás, Nolo. Andrés, gracias. Hasta la próxima. Bueno, un abrazo fuerte, Nolo, y gracias por el espacio.